Estado Nacional. El diálogo multisectorial concluyó con 56 acuerdos, ¿pero es suficiente? El gobierno sigue perdiendo tiempo, un tiempo que no tenemos. No hay una congruencia entre los resultados de este foro y lo que el gobierno se comprometió desde el mes de abril con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuándo presentará el gobierno una nueva propuesta al Fondo Monetario Internacional? Es necesario que le hablen claro al país. Si con esos acuerdos ya no se ocupa. El presidente fue claro en el sentido de que ellos van a insistir con la figura del Fondo Monetario Internacional. Acuerdos de mesa de diálogo y otras medidas urgentes se decidirán ahora en la Asamblea Legislativa. Esperaría yo un poco de humildad de parte del gobierno, venir a conversar con los diputados. Esto es Estado Nacional. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en otra edición de Estado Nacional. Gracias por su compañía las mañanas de los domingos. Vamos a cerrar el mes de noviembre analizando los resultados del diálogo multisectorial del gobierno, cuyos resultados o principales logros se anunciaron el pasado domingo. Y durante toda esta semana diversos sectores han estado valorando desde diferentes perspectivas. Para eso, invitamos esta semana al ministro de Hacienda, el señor Elian Villegas, quien junto al presidente de la República estuvo liderando este proceso de diálogo. Muy buenos días, don Elian, muchas gracias por acompañarnos. Fue una semana intensa después de 6 semanas, 12 sesiones de diálogo. 12 sesiones, sí. Muy buenos días, doña Liliana. Muy buenos días, doña María Inés y don Carlos Ricardo. Sí, han sido unos días, prácticamente un mes de mucha conversación, mucha discusión y creo que muy productivo. Vamos a conversar sobre eso hoy, también para hacer el análisis de lo que sigue ahora de cara al Congreso, pero también de lo que va a pasar de cara a lo que se había comprometido Costa Rica con el Fondo Monetario Internacional. Invitamos a la diputada María Inés Solís del Partido Unidad Social Cristiana, que nos decía esta semana, doña María Inés, que no eran suficientes los logros a los que llegó el diálogo. Así es, muy buenos días, doña Liliana, también a los señores que nos acompañan esta mañana en este programa que han visto todos los domingos desde temprano. Sí, me parece que es insuficiente lo que sucedió en estas mesas de diálogo. Creo que el diálogo solamente con los sectores no puede llegar hasta ahí, tiene que llegar también más, tiene que llegar hasta la Asamblea Legislativa, que es de lo que ha habido muchísima deficiencia de parte del gobierno, teniendo ese contacto directo con los diputados, principalmente con los diputados de oposición. Vamos a tener tiempo de analizar eso, lo que viene. Y también nos acompaña el día de hoy don Carlos Ricardo Benavides, diputado del Partido Liberación Nacional. Buenos días, don Carlos Ricardo. Muchas gracias. Usted ya esta semana ha dicho algunas de las cosas que usted cree debería ser lo primero que mande el gobierno en las sesiones extraordinarias. Así es, muy buenos días. Bueno, yo creo que el ejercicio del diálogo pudo haber sido útil. Estoy seguro que los sectores aportaron lo que querían aportar, pero es una responsabilidad del gobierno de la República continuar con sus esfuerzos. Nos anunciaron ya hace algunos meses su compromiso con el Fondo Monetario Internacional y con una ruta que resuelva realmente las necesidades fiscales del país, y ahora estamos esperando que el gobierno cumpla con su deber y claramente diga qué vamos a hacer. Bien, y para ayudarnos en la lectura que vamos a hacer el día de hoy, Estado Nacional ha invitado a 2 economistas. En la primera parte del programa vamos a contar con el análisis de don Saúl Weisleder, economista, sociólogo, pero quien también fuera diputado y expresidente del Congreso. Don Saúl, y queremos tener un poco la perspectiva suya de lo que viene ahora, porque muchos esperan que lo que salió de esa mesa del diálogo pues ya tiene luz verde en el Congreso y pareciera que no. Buenos días. Muy buenos días a usted y a todos los que estamos aquí y sobre todo al público que está viendo y oyendo el programa. Creo que el diálogo no se condujo hacia la meta esa de ir a negociar con el Fondo Monetario Internacional. Pero incluso antes de eso me parece que el gobierno todavía debe explicar más claramente al país por qué la necesidad de las medidas que han tomado y sobre todo las que vendrán. A mí me parece que ese esfuerzo ha sido totalmente insuficiente, porque lo que viene es más duro desde el punto de vista socioeconómico de lo que ya hemos tenido. Y sí, yo creo que hasta ahora no hemos visto que lo que el gobierno ha planteado sea conducente a eso. Yo creo que la mejor ruta es ir al Fondo Monetario Internacional, porque eso haría un poco menos duros los ajustes. Eso lo vamos a conversar ahora, don Saúl, cuáles son las rutas que vamos a seguir. Unos enormes logros, dice el gobierno, insuficientes, dice la oposición.
Vamos a ver, después de este anuncio que hiciera el domingo pasado la mesa de diálogo multisectorial, cuáles son algunos de los principales resultados que dicen fueron los que lograron. Veamos. Aunque el gobierno y algunos sectores se mostraron muy satisfechos por los acuerdos logrados en la mesa de diálogo multisectorial, que durante 12 sesiones buscó propuestas de consenso, muchos coinciden en que se quedó corta. El Ejecutivo cerró el proceso el pasado domingo con entusiasmo. Hemos alcanzado poco más de la mitad de lo que se ha planteado allí, que no es poca cosa. Según el gobierno, las medidas aprobadas permitirán un ajuste fiscal equivalente a un 1.40% del Producto Interno Bruto entre gastos e ingresos. Además, que logró acciones para la eficiencia fiscal por un 0.80% del PIB a partir del 2023, así como un 0.96% del PIB en aportes por una única vez. Hubo acuerdos para implementar el sistema de renta global, reestructurar las superintendencias, hacer una nueva emisión de bonos fiscales, vender por una única vez la cartera de créditos de CONAPE al Banco Popular. Además, hubo un consenso en proyectos que ya estaban avanzados en el Congreso, como el caso de Hacienda Digital o la reforma a la Ley del Sistema Integrado de Compras Públicas, SICOP, para obligar a todas las entidades a centralizar sus compras. También hubo acuerdo en poner impuesto de 25% a los premios de lotería, vender lotes del Estado que están sin usar y una reducción estimada del 0.20% del PIB mediante el canje de deuda cara por deuda barata. Algunos han señalado que aunque el diálogo fue un avance, sus resultados no son suficientes. No hay una congruencia entre los resultados de este foro y lo que el gobierno se comprometió desde el mes de abril con el Fondo Monetario Internacional. Dada la composición que tenía esta mesa de diálogo, cada uno de los grupos que estaba ahí estaba buscando su interés personal y no se estaba trabajando en un bien común. Entonces hizo falta llegar a conclusiones que fueran a generar cambios estructurales como los que necesitamos en este momento. Los cambios que se están previendo son prácticamente curitas. Los acuerdos a los que se llegó en la mesa deberán ir ahora al Congreso. El Poder Ejecutivo tendrá que llevar muchos de ellos expresados en proyectos de ley para intentar conseguir su aprobación en el periodo de sesiones extraordinarias que inicia a partir del 1 de diciembre y que se extenderá durante 8 meses. Ahí vendrá el verdadero pulso para el Ejecutivo. El gobierno sigue perdiendo tiempo, un tiempo que no tenemos, y lo que urge es que concrete una agenda y que la negocie con la Asamblea Legislativa. Después se puede socializar con los sectores. Cuando nos llegue el documento lo vamos a poder revisar. Los jefes de fracción van a tener que definir si va alguna metodología en concordancia con el Ejecutivo, porque es el Ejecutivo el que tiene ahora 8 meses las sesiones extraordinarias, tiene que mandar los proyectos de ley y en las comisiones nosotros hacer el trabajo, insisto, técnico, no político. Estaremos dispuestos a revisar el tamaño del Estado, a revisar aquellas instituciones que hoy consumen más recursos de los que le entregan en la lucha contra la pobreza y en la lucha contra la desigualdad social. Esperaría yo un poco de humildad de parte del gobierno, venir a conversar con los diputados, pues tratar de llegar a acuerdos para que estos últimos meses de gobierno que le quedan al PAC, estamos hablando de que es un año y un poquito más de meses, sean exitosos y que no sea una estrategia de patear la bola para dejarle este problema al más. Bien, me corregía muy bien el señor ministro. La mesa de diálogo terminó el sábado, fue el día que se hicieron los anuncios y bueno, ya el domingo empezamos a enterarnos con mucho más detalle, al igual que en el transcurso de toda esta semana, de cuáles eran esos acuerdos. Don Elian, como ministro de Hacienda de un país que ha estado negociando con el Fondo Monetario Internacional, usted también estaba hablando de que le urge que el Congreso le aprueben $850 millones al terminar este año. ¿Usted está satisfecho con lo que se logró en esa mesa? Hagamos una diferencia. Si nosotros pensamos que ahí vamos a obtener el 2,5% que se ocupa para efectos del ajuste fiscal, entonces uno diría, bueno, nos quedamos cortos. Cortísimos. No, no tanto. Pero yo creo que aquí lo relevante es esto. Primero, ahí se alcanzó una base desde el punto de vista financiero. Y en segundo lugar, alcanzamos una base política muy importante. Este país, recordemos, hace 2 meses estaba diciendo en las calles no a los impuestos, el FMI, etcétera, etcétera. En ese momento tuvimos durante 12 jornadas 70 organizaciones que estuvieron discutiendo en armonía, con respeto, bajo una base de que lo fundamental es el diálogo, es avanzar como país, es tener presente que la democracia es el sustento de la estabilidad económica, y a partir de ahí se construyó una agenda que nos sirve para
después de esta agenda o sobre esa agenda que el Poder Ejecutivo proceda a aportar lo que hace falta. Es decir, en ese sentido le doy totalmente la razón a la señora diputada doña María Inés, quien comentaba, ok, ahora lo que sigue es conversar con la Asamblea Legislativa, es decir, cuánto nos falta para llegar al monto que se requiere para efectos del ajuste fiscal y iniciar la negociación de esos proyectos con las diputadas y diputados en la Asamblea Legislativa. Ese es precisamente el proceso que viene en adelante. ¿Qué sigue ahora? Porque mucho de lo que se anunció como logros ya estaba avanzado. Por ejemplo, el tema de Hacienda Digital, eso ya estaba incluso... a mí me llamó la atención que hicieran un acto protocolario en la mesa de diálogo para firmarlo, porque eso ya lo habían aprobado los diputados. Pero de lo que falta, ¿qué proyectos de ley tiene que redactar y quién lo va a hacer en presidencia? Bueno, en el Ministerio de Hacienda estamos redactando varios de esos proyectos. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, Renta Global. Renta Global es un proyecto muy importante, es un proyecto que ya se ha discutido durante muchos años en Costa Rica y que acá pues lo vamos a llevar a la Asamblea Legislativa precisamente para conversarlo con los diputados, y acá lo que esperamos es una transformación del sistema de renta de forma tal que para el 2023 podamos empezar a hablar de un sistema de renta diferente al que tenemos hoy día, juntándolo precisamente con Hacienda Digital de forma que también para el contribuyente se convierta en una forma mucho más fácil de pagar sus impuestos, de cumplir con sus obligaciones tributarias. ¿Cuáles van a ser? Porque esta semana que yo conversaba con los diputados en el Congreso sí me decían que lo que esperaban era que la agenda, Pablo Heriberto Abarca lo decía claramente, el gobierno defina claramente cuál es la lista de prioridades. ¿Cuáles van a ser, don Elian, los 5 proyectos prioritarios que va a enviar en extraordinarios ahora a partir del 1 de diciembre, cuando empiecen las sesiones, el Ejecutivo? Bueno, el Ejecutivo va a manejar alguna lista de proyectos que ¿Para no usted necesariamente... cuáles son los 5 para prioritarios? mí los 3 prioritarios para mí son los créditos que tengo en este momento en la Comisión de Asuntos Hacendarios. Pero esos créditos no es un logro de la mesa de diálogo. No estoy diciendo que sea un logro de la mesa. Lo que se logró de la mesa de diálogo, ¿cuáles serían los 5 proyectos que para usted como ministro de Hacienda urgiría que esté de primero en esa lista? Bueno, deberían de ir, por ejemplo, el de la venta de CONAPE, el de Renta Global es importante, es fundamental. Ya con solo el de Renta Global se va a ocupar bastante una comisión porque es un proyecto amplio. Hay otros proyectos que están relacionados con aduanas, por ejemplo, la nueva Ley General de Aduanas que esperamos presentar alrededor del 15 de diciembre, y junto con la nueva Ley General de Aduanas van como 4 o 5 distintos acuerdos que fueron aprobados y que tienen que ver precisamente con todo el tema de aduanas. Claro. Doña María Inés, para ustedes los diputados, esto que se logró en esa mesa de diálogo nacional, ¿va a ser prioritario en su discusión en la Asamblea? ¿Para ustedes va a tener luz verde o no? Bueno, primero es importante recordar que ya estamos por entrar a sesiones extraordinarias, como lo decía doña Liliana, a partir del 1 de diciembre, donde el gobierno es quien convoca los proyectos, tiene la pelotita en su poder y solamente podremos estar discutiendo y analizando, aprobando, rechazando proyectos que el Ejecutivo así lo decida. Entonces, por los siguientes 8 meses, porque además son unas sesiones extraordinarias bastante largas, es el ministro de la Presidencia y el presidente de la República, me imagino que en coordinación con el resto de ministros, quienes deciden qué es lo que analizamos y qué es lo que trabajamos dentro de la Asamblea Legislativa. ¿Usted está en contra del proyecto de CONAPE, ese es del Consejo Nacional de Préstamos? No, al contrario, yo sí estoy a favor. Sí. Entendí que era esa, no, a ese no le daría el voto. No, con el tema de CONAPE me parece que podríamos avanzar. Es un proyecto... habría que estudiar, ¿verdad?, los detalles y tendremos que darle más análisis al respecto. Pero textos. En grandes rasgos me parece que es un tema en el que podemos ir avanzando. Don Carlos Ricardo, ¿fue suficiente esos logros de la Mesa Nacional de Diálogo y para ustedes en Liberación Nacional lo que salió de ahí va a tener luz verde o no? El único que tiene la responsabilidad de llevar la iniciativa para arreglar el tema fiscal como lo habían planteado era o es precisamente el Gobierno de la República, que lamentablemente en los últimos días viene capoteando, jugando de torero, particularmente don Elian, que es una persona seria y a mí realmente me acongoja ver cómo cada vez que le hablan del FMI se quita el tiro y se va por la tangente y no dice si el gobierno va o no a continuar con la negociación del Fondo Monetario. Y eso, don Elian, le está generando un gran malestar a todos los sectores, pero particularmente haciéndole un gran daño al país. Nos están viendo las calificadoras internacionales, nos está viendo el mercado internacional, nos está viendo el mercado interno y es realmente acongojante ver toda la semana al gobierno tratando de evadir a la prensa
para no decir a las claras si se va a quitar y no va a ir a la negociación del Fondo Monetario Internacional. Y yo creo que eso es lo primero que los costarricenses merecemos saber. No es justo, ni es inteligente que el gobierno siga negando y siga tratando de ocultar cuál es la estrategia que va a seguir en esta materia tan importante y tan urgente. Don Elian, ¿sí o no? Sí. Al Fondo Monetario. El gobierno el 17 de septiembre precisamente le planteó al país la propuesta que tenía para ir al Fondo Monetario Internacional. Le dijimos a Costa Rica, queremos llevar estos proyectos, queremos ir a hablar con el fondo de estos temas. Eso fue absolutamente el conocimiento de todo el país. A partir de ahí se presentaron una serie de situaciones de tipo político, social, con implicaciones profundas. Creo que en todo Costa Rica, no solo en lo que uno diría el área metropolitana, sino que todos sabemos que hubo bloqueos en muchas partes del país. Y en este momento, nosotros como gobierno, y creo que toda la sociedad costarricense debe tener la prudencia suficiente para entender que aquel procedimiento probablemente no fue el correcto y que debemos buscar un procedimiento distinto, que debemos precisamente acercarnos, después de haber pasado por la Mesa de Diálogo Nacional, a los tomadores de decisiones, entiéndase, a la Asamblea Legislativa, que debemos acercarnos a los formadores de opinión y que hay que cambiar el procedimiento, y a partir de que tengamos el modelo de ajuste fiscal que requerimos y que es viable política y socialmente, entonces podremos estar informando sobre las decisiones restantes. Pero ya vamos a volver, don Elian, más adelante con este tema, porque usted nuevamente da una respuesta que es, digamos, esquiva. Pero vamos no, doña Liliana, perdón. ¿Sí o no? ¿Vamos a ir con el Fondo Monetario? No es sí o no, no es sí o no. Perdone, pero no, doña Liliana. Hay una carta de intenciones que ustedes firmaron en abril con el Fondo Monetario Internacional. Pero permítame, es que no es tan fácil como decir sí o no. Yo creo que todos estamos conscientes de lo que... No, perdone, doña Liliana, pero hay una historia reciente. Es que no estamos hablando de historia antigua, estamos hablando de historia de hace 6 semanas, 8 semanas. Entonces, debemos tener mucho cuidado sobre nuestros planteamientos. Señor ministro, lo que usted está diciendo es que estos bloqueos y estas manifestaciones hacen que el gobierno cambiara podría ser que cambie su decisión de... No estamos diciendo que estamos cambiando de decisión, lo que le estoy diciendo es que estamos cambiando el camino, que es importante no poner la carreta delante de los bueyes, que es importante buscar la viabilidad política y social de una propuesta de ajuste fiscal, y eso es lo que vamos a hacer. Don Saúl Weisleder, economista, sociólogo y además expresidente del Congreso. Esto que vimos, decía el ministro, don Carlos Ricardo, que ese diálogo sirvió para que todos se pusieran de acuerdo en lo que no le dolía a ninguno de los jugadores. ¿Sirvió de algo esto? Bueno, puede ser que sí haya servido en el sentido de bajar un poco las tensiones por el momento, pero es solo posponerlas. Pero a mí me parece que la respuesta del ministro ahora, lo que quiere decir con relación a ir al Fondo Monetario o no es tal vez sí, tal vez no, lo más seguro es que quién sabe, como decimos en la calle. A mí me parece que todavía no hay claridad, que el gobierno no ha tomado una definición. Puede ser que la necesidad política obliga a eso, pero ya sea con fondo o sin fondo monetario, a mí me parece que previamente tiene que definir muy claramente, en un caso o en otro, porque en ambos hay que cumplir metas cuantitativas. No es cosa de decir tal proyecto y el otro y el otro. La pregunta es si esos proyectos suman lo que se necesita, suman y restan lo que se necesita para alcanzar la meta. Porque él habló de unos proyectos que son buenos, me parece muy bien, pero son para el 2023. Primero hay que cerrar financieramente las cuentas del gobierno en el 2021 y en el 2022. Y ahí es donde yo veo un gran problema, que no hay definición. Don Carlos Ricardo, más allá de que, y vamos a ahondar un poquito más con lo que nos dijeron otros expertos con este tema de si debemos ya ser claro el país y decir si va a ir o no con el Fondo Monetario Internacional, pero con los acuerdos que se llegaron y lo que tiene realmente viabilidad política. Usted hablaba esta semana que para usted en Liberación Nacional era vital que se discutiera en diciembre la ley de empleo público. Sin embargo, vimos esta semana que Víctor Morales, diputado oficialista, le está pidiendo, don Elian, directamente al ministro de la Presidencia que no envíe ese proyecto todavía. Sí, bueno, a mí me parece que uno de los proyectos que deberían de salir durante el mes de diciembre en la Asamblea Legislativa, convocado desde el primero por el Gobierno de la República, es el de empleo público.
Es un proyecto que pretende que las finanzas públicas, por supuesto, tengan un mejor desempeño en términos de los salarios, que no hayan inequidades, que no haya instituciones en donde una persona gana $1 millón de pesos más que la otra por hacer exactamente lo mismo y que no hayan disparadores del gasto, perdón, de los salarios a través de fórmulas complejas como anualidades y otros pluses. Y yo creo que eso ya llegó el momento de votarlo, pero además que sería una gran señal, no solo del Ejecutivo, sino también de los diputados. Lo mismo que el fondo de avales. Hay miles de empresas pequeñas, medianas, especialmente pequeñas, esperando crédito en los bancos y no hay crédito. Los diputados y diputadas con el apoyo del gobierno deberíamos de estar aprobando ese proyecto para que realmente haya crédito en los bancos y que no se le mida a la gente de la misma forma en que se le medía antes. Lo mismo que el de empleo público, que es una gran señal y por supuesto va a tener un impacto fiscal muy amplio en el mediano y en el largo plazo. Sin embargo, con todo eso, este mes de diciembre es absolutamente definitorio en donde el gobierno de la República tiene que decir lo que por lo menos hoy don Elian no nos quiere decir. Yo entiendo perfectamente que el gobierno quedó asustado después de las manifestaciones y los bloqueos y tal, y entiendo perfectamente que llamó a la mesa de diálogo para mejorar el clima. Yo creo que se ha logrado, creo que ojalá que todos los sectores hayan entendido el inmenso precipicio fiscal en el que estamos al borde, pero eso no obsta para que el gobierno, de manera valiente y decidida, plantee con liderazgo qué es lo que hay que hacer, regresar a la mesa del diálogo también en el Parlamento e ir todos a buscar una solución como la que ya el gobierno venía negociando desde hace algunos meses. ¿Quedó asustado el gobierno, don Elian? Como dice don Carlos Ricardo. Bueno, yo creo que no es un tema de quedar asustado, creo que es un tema de que hay una responsabilidad con el país y esa responsabilidad de mantener la paz social. Y eso le toca principalmente al Poder Ejecutivo y a partir de ahí es que hay que trabajar, es decir, no se vale solo utilizar la fuerza pública, que además quedó en una situación pues bastante incómoda, sino que también hay que tratar de generar las condiciones para que esa paz social se dé y para que a partir de ahí la reactivación económica se pueda realizar. Claro. Don Saúl, más allá de esa lista, digamos, de logros a los que llegó la Mesa de Diálogo Nacional, ¿qué deberíamos esperar? ¿Que el Ejecutivo envíe proyectos solo digamos, derivados de esa agenda o tendrá que venir con algo más fuerte? Yo insisto en que tienen que cuadrar los números. O sea, nada nos sirve los proyectos aislados por sí solos. Yo creo que el gobierno el gobierno y el país tenemos que tener claro por la vía que vayamos a ir de que si vamos a hacer todo este esfuerzo es para cerrar bien y podamos arrancar más aceleradamente la reactivación de la economía. En el 21, en el 22 y de ahí en adelante, no esperarse al 23. Eso va a requerir más, ya sea por la vía con el fondo, que a mí me parece la normal, la natural, la que es un poco menos dolorosa, por decirlo así, se puede hacer más gradual, aunque difícil políticamente, o por la vía, digamos que no sea ir por el fondo, que el gobierno debe decidir, pero decírselo claro al país y hacer la sumatoria y las restas para decir, ok, con estos proyectos, estas son las metas y las alcanzaríamos. Eso le daría también una mejor imagen del país ante el mercado financiero internacional, ante los organismos financieros, y entonces podemos ir caminando hacia la normalización de nuestra economía. Don Elian, ya ustedes tienen una lista de proyectos, digamos, agenda de refuerzo a lo que se acordó en esa mesa de diálogo con la que podrían estar impulsando en el Congreso. Sí, por supuesto. Nosotros venimos trabajando desde incluso antes de hacer la propuesta el 17 de septiembre. Posteriormente también se han presentado una gran cantidad de propuestas de distintas organizaciones y contamos con algunas de ellas precisamente para ese refuerzo que se requiere. Sabemos, por supuesto, como señala don Saúl, que no es suficiente con lo que salió de la mesa, que hay que agregar y eso es algo en lo que hemos estado trabajando. Claro. María Inés, con ustedes, los diputados de la Unidad Social Cristiana, ya el gobierno ha empezado a negociar, ya les llegó la propuesta, digamos, oficial de los logros de esta mesa de diálogo nacional. No, yo sí tengo que decir que ha habido una ausencia de diálogo de parte del gobierno con la fracción del Partido Unidad Social Cristiana. La comunicación ha sido mínima, para no decir que nula.
y desde todos los sentidos, desde directamente con el presidente o inclusive con el ministro de Hacienda, mientras estuvimos procesando el presupuesto ordinario o los presupuestos extraordinarios, tampoco hubo ninguna comunicación directa y también así es un poco difícil trabajar, pero principalmente trabajar en coordinación cuando lo que queremos es un objetivo común, que es básicamente solucionar el problema económico tan fuerte que tenemos. Yo estaría esperando prontamente propuestas de reformas estructurales, doña Liliana, porque nada hacemos con querer solucionar ahorita y traer un poco de ingreso con la venta de la cartera CONAPE, por ejemplo, si seguimos teniendo este montón de instituciones duplicadas. La única propuesta que sale es la fusión de las superintendencias, lo cual significa 0.1 o 2%. No mueve la aguja. Exacto, no significa absolutamente nada, cuando hay un montón de instituciones que sí tienen duplicidad de funciones y que sí podrían estar generando cambios estructurales importantes, pero fue tema ausente dentro del diálogo. Con la fracción del Partido de Liberación Nacional ya empezó el Ejecutivo a amarrar votos porque va a necesitar amarrar votos. No, negativo, no tenemos ninguna comunicación en estos días, no ha habido ninguna, ni el Ministerio de la Presidencia, ni el Presidente de la República se ha comunicado con nosotros. Ya pasaron 8 días desde que terminó el diálogo en las mesas convocadas por el gobierno y no ha habido ningún acercamiento, ningún diálogo. Justamente, realmente es preocupante. Una indefinición por parte del gobierno sobre el rumbo en materia fiscal. El gobierno sabe perfectamente de lo que estamos hablando. Y yo creo que si hablamos de paz social, la pobreza rampante, que ya existe, pero que además va a seguir aumentando, justamente en buena parte como producto de la crisis fiscal, va a generar muchos más problemas de carácter social en el corto y en el mediano plazo que no tomar una decisión clara ahora. Es decir, la forma de proteger a la gente que menos tiene no es pateando la bola para adelante ni escondiendo la basura debajo de la alfombra. Yo pienso que es un momento propicio para que el Ejecutivo primero tome una decisión en cuanto al rumbo en materia fiscal y particularmente con el Fondo Monetario Internacional. Y entonces, don Elian, si el camino que sigue es en el Congreso, ¿qué pasa? 8 días y aquí están 2 diputados de fracciones y me lo dijeron a mí también de por lo menos 3 más en el Congreso esta semana, que no ha habido ni una comunicación esta semana. No ha habido ni una comunicación esta semana por una razón muy sencilla. Precisamente los 2 distinguidos diputados que tenemos aquí saben precisamente que esta era semana de presupuesto. Una semana complicada, una materia que sabíamos que iba a ser difícil en estos días, entonces la actividad donde se va a hacer entrega de los acuerdos de la mesa de diálogo está prevista para el miércoles de esta semana que viene. Así es que ahí es donde se estarán entregando todos los acuerdos y a partir de ahí se iniciará toda la conversación con las distintas fracciones sobre los alcances de la mesa de diálogo. Ahí no será solo la presidencia, sino que también estarán distintos sectores sociales haciendo entrega de esos acuerdos y creo que ese será el momento precisamente para arrancar con esa negociación. Don Saúl, para cerrar con usted este primer bloque, ¿esa explicación que da el ministro de Hacienda le parece a usted, digamos, sólida, tomando en cuenta que primero se decía que ya teníamos el tiempo encima, que la crisis fiscal nos estaba arrollando? Bueno, el tiempo apremia, pero yo sí entiendo de que hay una capacidad limitada de parte de las autoridades de poder procesar, digámoslo así, algunas cosas en un tiempo determinado. Yo creo que sí van a tener que acelerar el paso, por supuesto, y me parece que lo que tienen que pensar muy bien es en proyectos en los cuales la pregunta no es si va a haber sacrificio va a haber, costo va a haber, ¿cómo se va a distribuir? Y yo creo que hay sectores que están obligados de alguna manera a hacer un mayor sacrificio. Yo voy a ilustrar con 2, o sea, no voy a decir. Yo creo que en lo personal, no en lo empresarial, los sectores más ricos de este país tienen que hacer una contribución importante. Bien, y eso es parte de los temas fuertes que va a tener que decidir el presidente de la República y el Poder Ejecutivo si va a enviar en una agenda de refuerzo de este diálogo nacional. Vamos a hacer aquí nuestro primer corte, ya regresamos. Bien, muchas gracias por seguir con nosotros aquí en Estado Nacional, la mañana de este domingo que estamos analizando los resultados de la mesa de diálogo multisectorial del gobierno, pero sobre todo lo que sigue. Ya hablamos un poco de cara a la Asamblea Legislativa y empezamos a ver el tema de cara al Fondo Monetario Internacional. Quiero darle ahora la bienvenida al otro economista que nos acompaña el día de hoy, don Edgar Robles, quien es máster en Economía, profesor universitario también de la Escuela de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica.
Buenos días, don Edgar, bienvenido. Muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad de colaborar en este tema y un saludo a todas las personas que nos escuchan y nos ven en esta mañana. Bien, seguimos con la gran interrogante de la primera parte del programa. ¿Habrá o no habrá otra propuesta de Costa Rica al Fondo Monetario Internacional? De ser así, ¿cuándo sería? ¿O debería ser el gobierno suficientemente transparente en este momento para decir ya cuál va a ser la ruta? Esto es lo que nos dijeron algunos sectores el día de hoy. Además del reto de conseguir apoyo en el Congreso para que en los próximos 8 meses se aprueben esos proyectos que se consensuaron en la mesa de diálogo, también surge la expectativa de si el gobierno va a presentar antes una nueva propuesta al Fondo Monetario Internacional. Es necesario que le hablen claro al país. Si con esos acuerdos ya no se ocupa de tocar las puertas del Fondo Monetario Internacional, como lo estuvieron planteando, dada la magnitud de la crisis fiscal que dicen que el país tiene. El país se había comprometido desde abril en una carta de intenciones para un convenio de facilidad ampliada con el FMI, en el que Costa Rica propuso 3 componentes: reducción del gasto, aumento de impuestos y venta de activos. Yo pregunto, y lo hago con toda sinceridad y amplitud, si eso es lo que el gobierno se comprometió en abril de llevar al Fondo Monetario, ¿qué salió de este foro, de esta reunión de un mes? Primero, en materia del recorte de gasto, prácticamente no salió nada sustantivo importante. Segundo, en venta de activos, prácticamente fue un tema que ni siquiera se discutió en esta instancia que convocó el gobierno. Y en cuanto a impuestos, tampoco hubo ninguna recomendación específica. Precisamente esos temas álgidos no prosperaron en la mesa de diálogo. Según algunos participantes, el presidente se comprometió a impulsar luego esos temas en el Congreso. El presidente sí fue claro en cuanto a decir que él iba a llevar a la Asamblea Legislativa, a pesar de que no hubiese consenso, una serie de temas, por ejemplo, ley de empleo público. Por ejemplo, la eliminación de la exoneración de renta del salario escolar. O, por ejemplo, la eliminación de una serie de exoneraciones de renta como las utilidades de las grandes cooperativas, como la eliminación de las anualidades. También el Ejecutivo mencionó rentas de capital, el igualar todas las rentas sobre intereses y ganancias de capital al 15%, incluso un planteamiento de una contribución solidaria por 2 años de subir ese impuesto un 10% más, al 16.5%, incluso contribución solidaria de los salarios. Otros insisten en que el gobierno debe ser claro cuanto antes sobre si habrá o no propuesta para el Fondo Monetario este año. Sé que es urgente que concreten una propuesta del fondo y además debería ser negociada antes de publicarla. Deberían socializarla con los 47 diputados de oposición y en el entendido de que no hay tiempo. Es que el gobierno tiene que presentarle en cuestión de días, una propuesta realista al Fondo Monetario Internacional. Y cuando digo días, es en este mes de noviembre. Debería ser en los próximos días de noviembre. Eso es lo que dice don Fernando Naranjo. Don Elian, ¿es momento de decirle a Costa Rica o están generando el gobierno más incertidumbre al mantener esta posición de que sí tal vez, pero no? Bueno, en noviembre nos queda un día nada más, ¿verdad? Pero era lo que había dicho el presidente originalmente. Vea, el presidente se comprometió a llevar lo que falta para el ajuste. El gobierno de la República está absolutamente comprometido con el ajuste fiscal necesario, no para que el país salga adelante, no para llegar al 2022, está comprometido con el ajuste fiscal que el país ocupa para tener estabilidad económica y para poder crecer y reactivarse en las mejores condiciones posibles. Ese es un compromiso que tiene el gobierno de la República. En ese compromiso, por supuesto que presentaremos las medidas que hagan falta a partir de la base que se obtuvo en la mesa de negociación. Y a partir de aquí, ¿qué sigue? Conversar con la Asamblea Legislativa, conversar con las distintas fracciones. Por supuesto, esa es la ruta y a eso estaremos enfocados durante todo el mes de diciembre y de aquí en adelante nos quedan 8 meses en Pero sí existe la posibilidad de que el gobierno decida no ir con el Fondo Monetario Internacional.
hagamos primero el ajuste fiscal. Es que doña Liliana, de nuevo volvemos a lo mismo que hablamos hace unos minutos. Pero es que ustedes firmaron una carta en abril. En agosto hubo una nueva, puesta de acuerdo con el equipo técnico del Fondo Monetario Internacional. Y después pasa esto. Sabemos que los acuerdos que salen de la mesa de diálogo no son suficientes para cubrir el hueco fiscal y simplemente hay esta posición de que sí, pero tal vez. No hay una posición de sí, pero tal vez hay una posición de sí. Vamos a llevar el ajuste fiscal que Costa Rica necesita. Pero esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿vamos a ir con el Fondo Monetario Internacional? Doña Liliana, la respuesta que le estoy dando es que hay una situación política complicada que se ha venido gestando en los últimos meses. Usted no es ajena a esa situación y nosotros no podemos ser ajenos a esa posición. Cuando el señor presidente de la República y el gobierno de la República decidan que es momento de responder sí o no, se responderá sí o no. En este momento, lo que yo le puedo decir es que el compromiso del gobierno de la República es con el ajuste fiscal. Llevaremos el ajuste fiscal que el país necesita para ir con fortaleza hacia adelante. Ese es el compromiso que el gobierno de la República tiene hoy con el país. Don Carlos, ¿pueden avanzar otras cosas en el Congreso sin que se diga abiertamente si sí o si no? No, yo no creo. Por ejemplo, en el caso de los préstamos, yo no veo a la Asamblea Legislativa avanzando con los préstamos que pretende el gobierno de la República, porque esos préstamos que están ahí en hacendarios, como bien lo decía don Elian, están relacionados de una manera integral con los 1.750 millones de dólares que se han venido negociando con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, son un complemento. Hay un conjunto de elementos alrededor de una decisión tan delicada que tiene que ver no justamente con los préstamos, sino con la capacidad que va a tener el país de enfrentar sus obligaciones en el futuro. Está diciendo don Carlos Ricardo que ya solo esa posición sí les va a generar ruido en el Congreso. No, totalmente, pero nada más que hay un tema. Estos créditos no tienen que ver con el fondo. Los créditos que tienen que ver con el préstamo de 1.750 con el fondo son los que van a venir después, precisamente. No, pero lo que don Carlos está diciendo es que no les van a aprobar esos préstamos si no hay esta transparencia. Eso se lo entiendo a él perfectamente. Pero técnicamente sí hay una diferencia. Políticamente están absolutamente condicionados. Es decir, el Congreso puede valorar la posibilidad de ir adelante con préstamos siempre y cuando está entendiendo que el gobierno no está pateando la bola y haciendo un ejercicio minimalista para llegar, digamos, apenas flotando al 2022. Si esa es la intención del gobierno y el gobierno no tiene una decisión sobre arreglar las finanzas públicas con el concurso de la oposición, por supuesto, de una manera definitiva, que le ahorre o que impida que este país caiga en una situación como la del principio de los 80s, que nos alejemos del horror de un súbito aumento en el tipo de cambio o una explosión en materia de inflación, nosotros no vamos a actuar irresponsablemente aprobándole al gobierno unos préstamos solo para que vaya abonando al camino de la intrascendencia fiscal. Eso no va a pasar. La oposición, y por lo menos en este caso voy a hablar por mí, yo no pienso apoyar en absoluto un préstamo, ninguno de esos que está, si no está enmarcado en la lógica de un arreglo definitivo de nuestra situación fiscal. ¿Y para usted un arreglo definitivo pasa por un acuerdo con el fondo? Yo creo que es la opción más viable, es la que la inmensa mayoría de nuestros economistas de todos los partidos prácticamente han señalado, y los que no tienen partido también, que tiene mucho más sentido, que nos genera menos dolores de cabeza, que tiene un sentido hacia adelante en términos de lo que eso significa de tranquilidad para los mercados, para las calificadoras internacionales, pero también tiene un sentido armónico en tanto vamos a generar las condiciones de recorte de gasto y de ingresos que nos permitan sanear las finanzas públicas. Al final de cuentas, este es un propósito que tenemos todos los que queremos una Costa Rica que tenga dinero para poder construir carreteras, para darle seguridad a nuestra gente, para aumentar la calidad de vida de las personas, para aumentar el empleo, para generar más exportaciones. Es decir, arreglar el tema fiscal tiene que ver con la salud económica de la gente y eso es lo que más queremos. Don Edgar, de cara a organismos internacionales, organismos financieros y del Fondo Monetario Internacional, ¿cómo se lee este cambio de timón? Porque si bien es cierto el ministro no ha dicho que no, es claro que no quiere decir qué es lo que van a hacer si Costa Rica va a ir sí o no con el fondo. A mí me preocupa mucho el mensaje que se le está dando a la comunidad internacional, inversionistas,
que realmente lo que demuestra es una falta de claridad sobre el rumbo que va a tomar el ajuste fiscal. Y también me preocupa otro aspecto de lo que he venido escuchando esta mañana, y es que yo siento a un gobierno monotemático centrado casi exclusivamente en el tema de impuestos. Vean que cuando al señor ministro le preguntan que cuáles son sus proyectos prioritarios, mencionó 5, 6 o 7, todos son relacionados con aumento de impuestos o mejora en la recaudación de esos impuestos, pero de gasto no tocó nada. Y es ahí en donde yo creo que el ajuste tampoco va a ser suficiente. Y si de algo yo interpreto que se puede deducir de las mesas de diálogo, de las cuales yo participé en una, es que la sociedad está opuesta a que le vuelvan a incrementar los impuestos. O sea, recordemos que los impuestos se incrementaron en este país hace poco, hace 2 años, en el 2018, con la ley que creó la regla fiscal y que pasó el impuesto de ventas a IVA. Y en ese momento nos vendieron la idea de que con eso era suficiente para darle sostenibilidad a la deuda. Y no fue así, don Edgar. Entonces, si no es por la vía de los impuestos, ¿por dónde debe ser? Bueno, claramente hay que regresar hacia qué fue lo que causó el hueco fiscal y nos vamos a enterar de que esto es causado por un incremento en la cantidad de empleados públicos y un incremento desproporcionado en los salarios de los empleados públicos. Recordemos que el gobierno anterior eliminó o exoneró del impuesto sobre la renta al salario escolar, por ejemplo. Y el salario escolar claramente es un componente salarial y eso pone claramente en ventaja a los empleados públicos versus los empleados privados. Yo creo que si eso fue el detonante del problema, tenemos que retroceder a qué fue lo que causó ese desbalance para tratar de lograr esa estabilidad. ¿Cómo hacerlo? Yo tengo muy claro que el gobierno no quiere comprarse el pleito con grupos específicos. Hoy el ministro de Hacienda nos dice que el gobierno realmente reacciona a los grupos de presión que bloquean calles, aun cuando es un grupo minoritario de la población, pero igualmente la gente está descontenta con la forma en la cual se están estructurando las finanzas públicas. Y pueden lograrse políticas específicas que incluso salen de las mismas mesas de diálogo. Una propuesta muy sensata es congelamiento de plazas que quedan vacantes en el sector público. Todos los años entre el 2 y el 3% de la población se pensiona y al cabo de 5 años ahí tendríamos una reducción entre 10 y 15% temporal, porque es un congelamiento temporal en el número de empleados públicos. Eso sí impacta a las finanzas públicas en cerca de un 1%. Y no va a afectar a un grupo en particular, que es lo que más le preocupa al gobierno, como parte de su plataforma política por los empleados públicos, es una buena parte de ello. Don Elian quiere replicarle a eso que usted decía. Sí, nada más 2 observaciones. La primera, vea que usted tiene invitados 2 economistas muy distinguidos y los 2 tienen posiciones distintas. Uno dice no a los impuestos y don Saúl dijo aquí nos va a doler. Ese aquí nos va a doler significa algún impuesto viene. Entonces nada más veámoslo aquí en este microuniverso. Y lo segundo, ¿y el Ministerio de Hacienda qué piensa? Ahí estaban las voces de 2 economistas. ¿Ustedes qué piensan? Nosotros pensamos que probablemente habrá que revisar temas relacionados con el ingreso y probablemente habrá que, dentro de ese tema del ajuste, hay que revisar algún impuesto. Pero ¿y ese dolor no tiene también que ver con sucarse la faja, don Elian? Absolutamente. Pero usted siempre menciona impuesto primero. Gusto, vea, con todo gusto le voy a traer los gráficos, y bien en grande para que los veamos todos, de cómo se ha comportado el gasto público en este país, y con muchísimo gusto. Pero vea que la otra solución que nos da don Edgar, congelar las plazas. Doña Marinés aquí es mi mejor testigo. Precisamente el 4º presupuesto extraordinario elimina casi 6.000 millones a partir de una norma presupuestaria que presentaron los diputados de la Asamblea Legislativa que hace lo que dice don Edgar. Esa medida ya se tomó y precisamente tengo que llevar un presupuesto extraordinario en el mes de enero para eliminar el mismo componente de plazas que hayan quedado en el presupuesto del 21. Entonces, hay una serie de cosas que ya se han venido trabajando desde la Asamblea Legislativa. Bueno, pero es también su gobierno, usted mismo lo confesó en algún momento que nadie le informó, pero es su gobierno el que firmó una convención colectiva con el Ministerio de Educación que les permitía incluir 2.000 plazas para cocineras, que bueno, esta semana ya no fue aprobado en el Congreso, pero fue su gobierno el que está impulsando eso. Entonces, cuando usted dice que sí hay realmente un compromiso con el recorte del gasto... Con todo gusto le traigo los gráficos aquí en grande para que los vean los costarricenses y vamos a discutir si estamos controlando el gasto público o no. O sea, usted dice que no hay nada más, ¿usted cree que no hay nada más que hacer en tema de gasto público? No, yo lo que le estoy diciendo es que lo que hemos hecho
es realmente importante. Y es Don un Carlos, esfuerzo del gobierno de la República, no solo el Poder Ejecutivo. No, evidentemente lo que don Elian no está contestando es sobre lo que viene. Es decir, aquí no estamos discutiendo sobre el esfuerzo que se ha hecho o se ha dejado de hacer. Seguramente podríamos tener un debate al respecto y yo con mucho gusto puedo entrar en ese debate. Pero aquí lo que estamos hablando es qué va a hacer el gobierno para liderar un proceso que realmente arregle las finanzas públicas y por supuesto con la contribución de todos los sectores políticos y en este caso de los partidos que estamos representados en la Asamblea Legislativa. Y le concedo razón a don Edgar en el sentido de que usted ve que el gobierno en el tema de recorte al gasto no habla. No estamos hablando, don Elian, aquí de las plazas, de las cocineras, no estamos hablando de cuáles van a ser las medidas para un eventual ajuste y una eventual negociación con el Fondo Monetario Internacional. En septiembre, cuando el gobierno presentó su propuesta, que fue una propuesta que no fue bien recibida, el 80% de todo el peso de la propuesta estaba en impuestos. Se entendería que si el gobierno, después de todo lo que ha sucedido, incluso después del diálogo, va a presentar una propuesta nueva, esa propuesta tendría que estar al revés, fundada más bien en el tema del recorte o el ajuste del gasto, si no es que también incluye la venta de activos o incluso venta de acciones de algunas empresas del Estado que se ha venido conversando al respecto, que podría ser una solución para los efectos de paliar la situación fiscal. De eso es lo que tenemos que hablar. Yo creo que todo lo demás de alguna manera sobra. Así es, don Edgar, porque en ese compromiso inicial que se había hecho con el Fondo Monetario Internacional, como decía don Fernando Naranjo, se habló de venta de activos y reducción del gasto. ¿Qué más sin tener que estar viendo lo que ya se hizo? Porque es evidente que no fue suficiente. Sí. Ahí lo que procedería es empezar a hacer una agenda fuerte que vaya a controlar el gasto público, porque muchas de las medidas que se han adoptado lo que han hecho es frenar el crecimiento del gasto, pero eso no es suficiente. Aquí lo que tenemos que lograr es una reducción del gasto para que el peso del ajuste no recaiga sobre el mismo grupo que ha venido pagando impuestos a través del tiempo en Costa Rica. Cuando uno ve, por ejemplo, cómo se estructuran los impuestos, generalmente esos impuestos van muy recargados sobre la clase media. Y en la situación que se encuentra el país en este momento, con tasas de desempleo las más altas que hemos experimentado desde la crisis de Carazo, con niveles de pobreza altísimos, mayores a los que hemos tenido en los últimos 20 años, es muy difícil pensar que el ajuste fiscal se puede hacer por medio de impuestos cuando la situación de las familias costarricenses está muy debilitada. La última encuesta de Hogares muestra que el promedio del ingreso de la familia costarricense cayó 11% en el último año. ¿Cómo vamos a pretender hacer un ajuste sentado sobre impuestos cuando realmente el origen del problema fue creación de gasto? Usted decía, don Elian, que no dicen todavía si van con el Fondo Monetario Internacional porque están tratando de ver si pueden hacer ese ajuste en las finanzas públicas. Le pregunto directamente, en ese plan B, además de lo que a lo que se acordó en la Mesa de Diálogo Nacional, ¿estaría el gobierno pensando en impuesto, contribución solidaria, salarios mayores de 2.100.000 por un 1% durante 2 años, eliminar las exoneraciones a las cooperativas, insistir en eso por lo menos con las más grandes, tasar el salario escolar por 2 años, hacer un aporte, imponer un aporte solidario a las utilidades netas de las empresas? Entiendo que ahora lo veo en algún momento de subirlo 3%, sería 1% para dejarlo en 31%, y aumento al IVA. ¿Están pensando eso? ¿Ese es el plan B? Algunos de esos temas, por ejemplo, el salario escolar, no entiendo por qué por 2 años. Digamos, cuando hemos hablado nosotros de eliminar la exoneración al salario escolar, es eliminarla. ¿El gobierno está dispuesto a llevarla ahora al Congreso? Está en el Congreso, esa la tenemos en el Congreso. Nosotros esa la presentamos hace 3 o 4 meses. Es decir, ese proyecto está ahí. Y algunos de los otros que usted planteaba también son proyectos que el salario, están ahí. La contribución solidaria al salario de más de 2.100.000. Ahora, de lo que señala don Edgar, yo creo que es importante una cosa, y sí, hay una enseñanza que tenemos clara en el gobierno. Hay que darle mucha más importancia al tema de control del gasto, y le estamos dando y le vamos a dar en esa propuesta una gran preponderancia al tema de control del gasto. Es decir, es un hecho que ahí va a estar presente con muchísimo más fuerza de lo que había estado hasta ahora. ¿Es suficiente una promesa, don Edgar? Pues es algo de lo que uno debería esperar que surja de esta mesa de diálogo, de estas mesas de diálogo, porque realmente
las mesas de diálogo no están agregando una gran cantidad de lo que es necesario para realizar el ajuste fiscal, y me parece que eso es una buena señal si efectivamente supiéramos en este momento en qué van a consistir esas medidas que nos van a ayudar a reducir el gasto hacia futuro. Yo creo que parte del problema que yo he venido viendo, por lo menos a nivel de mensaje de gobierno, es que nos van como pateando la bola para adelante, sin que sepamos con exactitud, tengamos una certidumbre cuál es la ruta de ajuste que vamos a tener. Es como un prueba y error. Cuando el gobierno anuncia con el Fondo Monetario Internacional que va a crear nuevos impuestos, lo hace de una manera muy torpe. Establece impuestos que han sido un fracaso en otros países, como el impuesto a las transacciones financieras, por ejemplo. Hace estimaciones que no tienen ningún sustento desde el punto de vista empírico. Entonces, todos esos mensajes están incorporándose dentro de la ecuación que los inversionistas internacionales están tomando en cuenta para catalogar a Costa Rica como un país no seguro para invertir. Don Carlos, desde su curul, ¿qué sería para usted innegociable para apoyar esta agenda de proyectos que va a llevar el Ejecutivo en temas de control de gasto, reducción de gasto y venta de activos? Mira, lo primero es transparencia. Al gobierno le hemos pedido, yo particularmente he insistido que el gobierno le tiene que contar al país cuáles van a ser las consecuencias de empeorar la circunstancia fiscal. Y no lo están haciendo. Eso no lo ha hecho. No lo ha hecho, pero recurrentemente no ha querido decirlo. Cuando anunciaron lo del paquete para ir a negociar con el fondo, de alguna manera asomaron algo de la crisis que se puede venir. Y lo digo que es muy importante porque la gente no va a estar dispuesta a sacrificios, ni por el lado del recorte del gasto, ni por el lado de los ingresos, cuando no está comprendiendo de manera adecuada, por falta de información por parte del gobierno, de cuáles son los impactos, de cuál es la consecuencia de continuar empeorando y empeorando. Hoy, mientras estamos aquí sentados, durante cada minuto que nosotros estamos hablando, el país paga varios millones de colones solo en intereses. Y en eso ha fallado el gobierno, don Elian, y se lo pregunto porque además esta semana usted salió a la prensa a decir que estaba mejorando mucho la recaudación fiscal y entonces que eso era muy bueno, entonces da la impresión de que ya no va a ser necesario este dolor del que hablaba don Saúl. Son dos cosas distintas. La primera es transparencia, que es lo que señala don Carlos Ricardo, absolutamente de acuerdo. Yo no puedo seguir... ¿Les ha faltado? No, yo no estoy diciendo que nos ha faltado. Yo lo que quiero decirle Pero don Carlos dijo que les ha faltado. Sí, pero yo lo que quiero es utilizar precisamente lo que él está señalando de transparencia para decirle que el acto de señalar que el hueco que nos dijo la Contraloría va a ser apenas de la mitad, es un acto de transparencia. Es decir, yo no puedo seguirle diciendo a la gente que es 1.2 billones cuando no va a estar por ahí. Pero además eso ha estado en los informes que hemos presentado mes a mes a mes. ¿Cuándo Entonces, creen ustedes que el gobierno sepa si va a necesitar ir o no con el Fondo Monetario Internacional? ¿Y qué procede? Porque ustedes firmaron una carta de intenciones con ellos. Si el gobierno decide que no, ¿le va a informar? ¿Cuándo le va a informar al Fondo Monetario primero y luego al país? Primero vamos a conversar con la Asamblea Legislativa. ¿Cuánto va a tardar esa conversación, don Elian? Lo que requiera para poder conversar, para poder llevar adelante un diálogo sincero, transparente con la Asamblea Legislativa. Creo que precisamente si hay una lección que tenemos que aprender de lo que sucedió aquí de septiembre en adelante, es que estos procesos requieren tiempo y hay que tomarse el tiempo que sea necesario. María Inés, ya para cerrar, ¿ustedes estarían conforme con ese escenario que plantea el ministro de Hacienda? No, a ver, a mí me preocupa muchísimo que lo único que he escuchado en este rato que tiene don Elian conversando es sobre ajuste fiscal, ajuste fiscal, ajuste fiscal, y el plan A, el plan B, el plan C y el plan Z son préstamos e impuestos. Pero hay un componente que ha estado ausente en toda esta mañana conversación y es el tema de reactivación económica. Cómo generar ingresos frescos, ingresos nuevos a las arcas del Estado por medio de generando nuevas opciones de empleo, más opciones de empleo y nuevas opciones para dinamizar nuestra economía. Eso es un tema que a mí me tiene muy preocupada. Sí, y ha estado ausente. Completamente ausente dentro de esta conversación y además completamente ausente dentro de la agenda del Ejecutivo y del Gobierno. Vamos a dedicar el próximo programa de Estado Nacional en próximas semanas a este tema. Se nos acaba el tiempo, voy a pedirle a nuestros invitados que en un minuto nos den sus conclusiones. Empiezo con usted, don Edgar. Sí, a mí me parece que hacia futuro lo crucial para que este gobierno llegue a un rumbo más positivo del que pudiera llegarse, debemos tener claridad sobre cuáles son las medidas que se van a adoptar hacia futuro.
Esas medidas tienen que indicarnos a dónde se va a realizar el ajuste y ese ajuste tiene que ser principalmente por el lado de los gastos. El dolor que mencionaba don Saúl, yo lo veo, el dolor desde el punto de vista del gobierno, viendo a ver cómo hace para lograr eficiencias en el sector público, de tratar de producir lo mismo con menos empleados públicos. Y si después de ese esfuerzo se determina de que no es suficiente el ajuste, ahí sí podríamos hablar de impuestos, pero que sean temporales. Les doy el ejemplo de Ecuador para terminar rápidamente. Ecuador recientemente acaba de firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y aumentó el IVA del 12 al 15%. Ahí tuvieron protestas, bloqueos, etcétera, etcétera. El fondo no le importa cómo es la situación política del país, lo que le importa es que el país realice el ajuste y ese ajuste tiene que venir por el lado de los gastos. Muchas gracias, Edgar. María Inés. Bueno, yo creo que falta muchísima conversación y diálogo de parte del gobierno con los sectores, un paso que inició lamentablemente hasta hace unas pocas semanas y se pasó más de 2 años sin tener esa conversación, ese diálogo con los diferentes sectores y también tener ese diálogo con la Asamblea Legislativa. El gobierno, la fracción oficialista son nada más 10 diputados, quedan 47 diputados más que al final de cuentas son quienes suman y quienes aportan los votos para tomar las decisiones estructurales de los cambios importantes que requiere nuestro país. Yo le hago un llamado al ministro de Hacienda aquí presente, al presidente de la República, para que nos sentemos a dialogar. Aquí tenemos un único fin común, que es salvar las finanzas públicas de este país, que no nos vayamos al precipicio donde estamos ya a punto de irnos y que tomemos las decisiones adecuadas, pero con transparencia y que podamos hablar con claridad, no solamente con la ciudadanía, con los diferentes sectores, sino también entre las diferentes fuerzas políticas. Muchas gracias, María Inés. Carlos Ricardo. Bien, el gobierno tiene una oportunidad y una obligación de oro. Arranca el periodo de sesiones extraordinarios, el más largo de nuestra historia por razón del cambio de sistema jurídico. Así que van a tener 8 meses, 8 largos meses para manejar la agenda que se convoca en el Congreso. Esos 8 meses deben estar concentrados en 2 aspectos. Uno, las finanzas públicas, la crisis de finanzas públicas, cómo lo vamos a remediar, y número 2, la reactivación económica. Yo mencioné un tema de reactivación económica fundamental, el fondo de avales para que exista un mecanismo según el cual los bancos puedan prestarle a las pequeñas y medianas empresas que hoy están secas, que no tienen liquidez y no tienen forma de demostrar que hayan tenido éxito durante los últimos meses porque no han tenido operaciones. Esa es una de las cosas que tiene que hacer, pero el gobierno tiene una gran oportunidad, digamos, realmente de señalar un rumbo y que el Congreso responda adecuadamente. Antes de eso, tiene que definir cuál va a ser la ruta y olvidarse de préstamos si no está dentro del contexto, dentro de la inteligencia de una ruta clara en relación con esta gran crisis. Señor ministro. Sí, primero reiterar una cosa, el gobierno está absolutamente comprometido con el ajuste fiscal y va a seguir adelante con el ajuste fiscal. Lo que vino desde la mesa de diálogo es la base sobre la cual se va a construir el ajuste fiscal. Lo que falte para ese ajuste va a ser agregado por el gobierno y el proceso que sigue es ir a negociar a la Asamblea con las distintas fracciones legislativas. En este momento es importante considerar que el esfuerzo que se ha realizado en el tema del gasto ha sido realmente importante por parte del gobierno y cualquier propuesta que vaya a presentar el gobierno va a estar orientada por el lado del gasto. Este tema va a ser importante y también tendremos que ver ingresos. Así es que decir el gobierno quiere ir mucho más allá del 2022. Es nuestro propósito que la economía costarricense sea una economía robusta, fuerte, que la hacienda pública pueda respaldar el esfuerzo de reactivación económica. Y anecdóticamente señalar que la única persona que citó a modo de ejemplo aquí impuestos es la persona que estaba opuesta a los impuestos. Don Edgar nos señaló el ejemplo de Ecuador donde subió el IVA del 12 al 15. Son anécdotas nada más. Bien, muchísimas gracias a todos nuestros invitados. Se nos acabó el tiempo, pero les seguiremos llevando el pulso. Como decimos, las sesiones extraordinarias empiezan ahora y durante 8 meses se va a discutir esto. Muchísimas gracias. Feliz domingo.